Tema 5 de la asignatura Didáctica de la Educación Infantil. El tema se llama Planificación de espacios, tiempos y materiales como recurso educativo. En cuanto a los espacios, bueno, los espacios son fundamental a la hora de desarrollar la actividad educativa dentro de las guarderías y los centros escolares y tenemos que responder a una serie de elementos. En primer lugar, debe responder a lo que son los intereses y las necesidades del niño, atendiendo también a la diversidad infantil. Tienen que estar los espacios delimitados de una manera natural y con los espacios apropiados, una zona de higiene, una zona de descanso, etc. Y deben de ser amplios, motivadores, seguros y funcionales. Dentro de los espacios podemos diferenciar dos áreas fundamentales, los espacios interiores y los espacios exteriores. Dentro de los espacios interiores tienen en primer lugar que tener unas condiciones adecuadas, temperatura, ventilación, claridad, humedad, etc. También se deben diferenciar espacios, ¿no?, con unas funcionalidades muy diferenciadas, como habíamos hablado antes. Hay una zona de juegos, hay una zona de higiene y una zona de descanso, ¿vale? Y también tienen que estar adaptados a las diferentes edades de los niños, ¿vale?, que hay en el centro escolar. En cuanto a los espacios exteriores, en primer lugar, se deben de promocionar en la medida de lo posible. Obviamente depende de la climatología, ¿no?, y las circunstancias de cada centro. Ten en cuenta que es el lugar donde se va a ejercitar la creatividad, la imaginación, la fantasía. Los niños interactúan mucho entre ellos y juegan. Deben de ser sitios amplios y con accesos directos desde las aulas y a poder ser con zonas semicubiertas, ¿no?, sobre todo para días con lluvia, pero que no sean muy fríos. Y, por supuesto, materiales adecuados y seguros. Los materiales adecuados y la seguridad es fundamental en estos centros, tanto para los espacios interiores como para los espacios exteriores. En cuanto al tiempo, bueno, el tiempo es un elemento fundamental para el técnico superior de educación infantil. Es fundamental no solo para los educadores, sino también para los niños. Los educadores los permite ver que hay pautar una serie de ritmos para ver si se están consiguiendo los objetivos que se han planteado, los objetivos de aprendizaje y de integración de los niños. Con respecto a los niños es fundamental. ¿Por qué? Porque el tiempo nos permite establecer una serie de rutinas y de hábitos. Y esas rutinas y hábitos es lo que genera estabilidad en el niño, ¿vale? De ahí su importancia. Los tiempos deben de respetar, evidentemente, los ritmos biológicos y los ritmos de desarrollo de los niños de forma individual. Por eso los horarios han de estar pautados, en cierto modo flexibles, pero deben alternar distintos momentos de actividad y descanso sin que sean muy prolongados cada uno de ellos. A la hora de una planificación normal que pueda haber en un centro educativo, por la mañana, pues primero tenemos una entrada en la cual se establece una serie de hábitos, como por ejemplo saludar, quitarse las chaquetas, colgarlas, ponerse el babi o el mandilón. Después, el aseo y desayuno. Bueno, esto depende también de los centros si tienen un horario muy temprano y dan desayunos o no. Reunión de grupo, revisando cuál van a ser las rutinas diarias, saludándose, ver qué tiempo hace, qué día de la semana es, etc. A continuación, actividades colectivas como actividades psicomotrices, tareas manipulativas, etc. Recreo, a poder ser en el espacio exterior. Otra vez, actividades de trabajo individualizado, actividades libres, organizadas por diferentes áreas o rincones, y después despedida o preparación para la comida. Ya eso depende de que el niño se quede para el almuerzo o no. Por la tarde, tras esta comida, es importante el aseo y la siesta o descanso, y a continuación tenemos actividades en grupos, a continuación actividades libres, bien en el aula o en el espacio exterior, reunión del grupo para comentar el día y despedirse, y por último, salida y recogiendo sus cosas, su ropa, etc. Hay que tener en cuenta también lo que pongo abajo a la derecha, lo que son tiempo propio para el docente. El técnico superior de educación infantil no solo debe centrarse en estar con los niños, es muy importante también ese tiempo que no es libre, sino que tiene que dedicar a otras actividades educativas y que enriquecerán su actividad docente. Estamos hablando, por ejemplo, de reuniones con los padres, estamos hablando también de un tiempo que tienen que tener ellos para preparar actividades didácticas, etc. Y también no solo hablar con los padres y familiares de los niños, sino hablar con otros compañeros. Es fundamental las conversaciones con otros compañeros a fin de mejorar el feedback y de mejorar las acciones que se van a hacer. Lo que ha funcionado en un aula puede funcionar en otra. Por último, los materiales. Los materiales los referimos a los objetos o instrumentos. Pueden ser didácticos o no didácticos, educativos o no educativos, pero que se relacionan con el niño en el entorno escolar. Aquí hay una gran variedad. En primer lugar hablamos del mobiliario. El mobiliario tiene que tener una serie de características muy claves, pero la fundamental es que sean seguros, ¿vale? Que evidentemente respondan a esos estándares de seguridad.
Debe ser un mobiliario estimulante y tranquilizante, pero evitando la sobrecarga de estímulos. También los materiales didácticos que deben ser atractivos y seguros, como habíamos dicho antes, y adaptados a nivel evolutivo de los niños. Juegos, en los cuales hay varios, tenemos puzzles, juegos de uso doméstico, etcétera. También tiene que tener una zona de aprendizaje a través del juego, por tanto es muy importante. Ubicados también en un lugar muy concreto los materiales. Y eso, acompañado de un uso pautado, es fundamental, porque lo que va a dar una serie de rutinas a los niños. Van a saber dónde va a haber determinado material didáctico, dónde va a haber determinados juegos, y es muy importante el uso pausado, es decir, que se establezca una serie de normas para que los niños sepan cuándo y quién y cómo debe entregarles esos juguetes, ¿vale? Para establecer cierto grado de organización.